Bienvenidos a este nuevo estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre el divorcio y el recasamiento. Es decir, ¿qué es el divorcio? Si me puedo divorciar o no según la Biblia. Y si me puedo volver a casar. Porque hay mucha gente que está soportando malos tratos, gente que está aguantando quizás infidelidad y cree que Dios le obliga a aguantar. Y no, a lo mejor están en una iglesia donde unos les dicen que es pecado divorciarse y que Dios odia el divorcio y que no puedes divorciarte pase lo que pase. Y hay otras iglesias donde te dicen que sí, puedes divorciarte como quieras, que puedes casarte las veces que quieras. Y uno al final está confundido, ¿no? Porque una iglesia dice una cosa, otra iglesia dice otra. Ahora, ¿qué dice exactamente la Biblia? Muchas veces se malinterpreta la Biblia. Así que en este estudio vamos a estudiar específicamente qué dice la Biblia sobre el divorcio y el recasamiento. Este es el mapa de estudio. Primero vamos a ver el diseño original de Dios, vamos a hacer un breve tiempo sobre qué es el matrimonio para Dios, matrimonios válidos y matrimonios no válidos. A lo mejor hay alguien aquí que cree que está casada y en realidad no. Requisitos para divorciarse, porque no todo divorcio es válido. Y la gran pregunta, si me divorcio, ¿puedo volver a casar? Pues hoy lo vamos a ver. Primero es el plan original de Dios. El matrimonio fue instituido por Dios en la creación del hombre. Si nos vamos a el versículo que está ahí, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:24 dice exactamente lo mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús en Mateo 19, capítulo 6, lo vuelve a repetir y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí vemos que el matrimonio fue instituido por Dios. Es algo que Dios ha creado, no es algo que nosotros deseamos, sino que Dios creó para todo ser humano. El plan original de Dios, como Él fue quien lo creó, tiene ciertas leyes, ciertas normas, y es que un matrimonio instituido por Dios es exclusivo, es decir, solo es un hombre y una mujer, no es un hombre y dos mujeres, no es una mujer y dos hombres. Es permanente, es decir, permanece. Hay una unidad física y espiritual. Sí o sí, en un matrimonio tiene que haber unidad tanto física como espiritual. Hay una complementación mutua. De hecho, el propio versículo dice que no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, es una complementación. Por ejemplo, hoy en día dicen que las mujeres ya no necesitan a los hombres y los hombres ya no necesitan a las mujeres, ¿no? Como que están volviendo a ese sistema solitario para poder controlarte. Sin embargo, la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita a una mujer y la mujer necesita a un hombre. Y por último, como vemos, fruto y familia. Estos son los requisitos de un matrimonio instituido por Dios. Como vemos, el matrimonio es un pacto. Es un pacto que haces con Dios. La Biblia no presenta el matrimonio como un contrato social, es decir, el matrimonio no simplemente es firmar un documento, sino un pacto con un propósito eterno. Es un pacto delante de Dios. Aquí Malaquías capítulo 2 versículo 14 dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir,
la mujer con la que te cases o el hombre con el que te cases, hay un pacto delante de Dios que es eterno. El matrimonio simboliza la relación entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la Iglesia. Y en el 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿no? Es decir, así como Cristo se relaciona con nosotros e hizo un pacto eterno con nosotros de amor y salvación, también es un pacto eterno la unión entre un hombre y una mujer según el propósito de Dios. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que entró el pecado. Y cuando entró el pecado, empezó a haber dureza de corazón, violencia, adulterio, poligamia y un montón más de cosas que no tengo espacio para poner, ¿no? Por lo tanto, Dios no es que aprobó o planeó el divorcio, sino que lo permitió. Y aquí Cristo, en Mateo 19:8, dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Porque el divorcio no pertenece al ideal original, pero aparece como una regulación dentro de un mundo caído. Es decir, bajo el sistema que Dios creó, el matrimonio era perfecto porque uno se complementaba, permanecía, era fiel, había frutos, había familia. Pero cuando el pecado entra, hay dureza de corazón, hay violencia, hay adulterio, hay abandono. Entonces, cuando tú rompes ese pacto, uno ya no está obligado a permanecer, porque está roto, lo has roto tú. Tú tienes el poder para romperlo. Por lo tanto, Dios permitió el divorcio para eso. Ahora, ¿es mi matrimonio lícito? Es decir, ¿es mi matrimonio aprobado por Dios? Porque hay personas, por ejemplo, que se conocen desde jóvenes, empiezan a vivir juntos, tienen hijos, pasan años y no se han casado. Y en realidad no es un matrimonio, aunque vivan como un matrimonio, ¿no? Entonces, hay ciertos requisitos para que un matrimonio sea bíblicamente aceptado, es decir, realmente se haya hecho un pacto delante de Dios y ese matrimonio tenga un propósito. Por ejemplo, el primero es la unión voluntaria y pactada. Por ejemplo, en Génesis 24, del 57 al 58, se dice: y dijeron: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. En esta historia, Isaac estaba buscando esposa, tenía cierta edad, tenía que casarse, y el siervo de Abraham va a buscar una esposa para Isaac, que es Rebeca. Entonces, Rebeca no fue obligada, ¿no? Como algunas culturas de Medio Oriente que incluso hoy en día te obligan, sino que le preguntaron, dijeron: ¿tú quieres ir con este hombre? ¿Tú quieres casarte con ese chico? Y ella dijo: sí. Ella eligió hacerlo. Por lo tanto, un matrimonio en el cual has sido obligado a casarte, como algunas veces sucede, no es un matrimonio. Por lo tanto, sí puedes separarte, sí puedes divorciarte, entre comillas, porque no es válido ese matrimonio. Y en Génesis 2:24, cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, significa que la autoridad que debe estar sobre ti para elegir mujer no debe ser ni tu padre ni tu madre, sino tú. Tú eliges ir con esa mujer y ser una sola carne y dejar de que haya una autoridad por encima de ti que no sea Dios. Por lo tanto, el primer requisito para que ese matrimonio sea válido es que sea voluntario y pactado. El segundo es la consumación de la unión. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo,
de mutuo consentimiento para ocuparos de la oración. Génesis 4:1 dice, y conoció Adán a Eva su mujer. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué pasa en estos 3 versículos? En estos 3 versículos se habla de un requisito fundamental para que se unan en una sola carne. Hay gente que cree que solamente con tener relaciones sexuales, como que hay una especie de unión espiritual, y eso no es así. Siempre que haya un pacto previo, luego la relación sexual une como una sola carne. Pero si no hay un pacto previo, la relación sexual no une, simplemente es pecado. Es lo que llamamos relaciones antes del matrimonio. Cuando ya hay un pacto que se ha hecho delante de Dios, en el que tú prometes delante de una autoridad religiosa y delante de Dios y delante de tu familia, que vas a amar a esa mujer, que la vas a respetar, que la vas a cuidar, que vas a proveer, y de aceptar tanto uno como el otro de forma voluntaria ese pacto y unirse, es posteriormente que la relación sexual te une a la otra persona y te convierte en una sola carne. ¿De acuerdo? No es antes. Hay mucha gente que malinterpreta esto y cree que por tener relaciones sexuales con gente antes de tu matrimonio, como que ya te has conectado espiritualmente con esa gente, como que esa gente te ha inyectado maldiciones espirituales o cosas extrañas, que como si el pene fuese un pendrive, que tú lo conectas y pasas archivos, pues algo así, ¿no? Y eso no es así. Es decir, la relación sexual siempre te une en una sola carne cuando es después de ese pacto que haces delante de Dios. Y aquí habla de que, 1 Corintios 7, versículo 5, que uno no puede negarse, a no ser que sea algo de mutuo consentimiento. Pero puede negarse porque es necesario para que un matrimonio sea válido, ¿no? De que en Mateo 1:25, yo sé que algunos católicos, bueno, todos los católicos, dicen que no, que esto no significa sexo. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿en qué modo la conoció? ¿Qué pasa? Que José no sabía quién era María, no sabía su nombre, o no sé, ¿no? Un poco extraño, muy rebuscada lo que ellos piensan, pero en realidad, si leemos la escritura, vemos que claramente hay continuidad después del hasta y que conocer entra dentro del contexto sexual, ¿de acuerdo? Que haya gente que lo niega por... Bien, tercero, reconocimiento social y familiar. La Biblia no exige una liturgia específica, pero sí reconoce el carácter público. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 se habla de las bodas de Caná, en Mateo 25 también se habla de las bodas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un padre de la Iglesia, que es San Ignacio de Antioquía, que dice, conviene que los que se casan, hombres y mujeres, celebren su unión con conocimiento del obispo, para que el matrimonio sea según el Señor y no según la pasión. Mira qué importante es esto, porque el matrimonio no es como que agarras las manos de tu mujer y dices, Señora, me voy a casar, con esta oración me caso, cosas así, no. El matrimonio tiene que ser algo público, algo festivo. Hay personas con unas condiciones especiales que a lo mejor no se puede, pero tiene que ser algo serio, al menos delante de Dios. Alguien delante de, tiene que ser delante de una autoridad espiritual, religiosa, para que se haga ese pacto y haya al menos un testigo que dé fe de que ese matrimonio se ha efectuado en Dios. Aquí no tiene nada que ver firmar en el registro civil y no tiene nada que ver cosas civiles, porque hay gente que cree que tienes que casarte por lo civil, porque si no Dios no lo considera válido.
Y eso no es cierto, porque hay lugares donde no existe eso. Por lo tanto, por ejemplo, en Israel no existe el matrimonio civil, tiene que ser religioso. Claro, si eres de otra religión, ¿cómo te vas a casar? ¿No? Por eso mucha gente en Israel se casa en Chipre o se casa en otras zonas. Esto es lo que sucede. Por lo tanto, no es que sea válido solamente el registro civil, es que lo que es válido es que sea un pacto delante de Dios y al menos haya un testigo, como una figura, una autoridad espiritual, ¿no? De la comunidad en la que estás. Porque dentro de lo que estamos hablando, lo hablamos dentro de un contexto cristiano. Y ahora vamos a entrar en los matrimonios ilícitos. Es decir, matrimonios que no son matrimonios y que por ende no están ligados a esa persona y que en cualquier momento pueden irse de esa relación y tener otra relación. Y vamos a ver. Número 1. Uniones que se fundamentaron en el adulterio. Mateo 5:32 dice, y el que se casa con la divorciada adultera. Un matrimonio no puede establecerse como un pacto que haces con Dios cuando nace del adulterio. Y aquí entran parejas de hecho, es decir, si ahora yo conozco a una persona, me voy a vivir con ella y vivo toda la vida con ella sin casarme, sin hacer un pacto con Dios, sin nada. Uniones por embarazos no deseados. Por ejemplo, una persona que tiene relaciones esporádicas con otra persona y de repente se queda embarazada y para no criar sola al hijo, pues le dice, bueno, pues vamos a unirnos en matrimonio. ¿Qué es lo que les unió? Un embarazo no deseado, fruto del pecado, del adulterio. Número 3. Uniones surgidas por infidelidades. Yo conozco una persona que tenía un marido y mientras tenía ese marido se enamoró de otra persona y dejó al marido y se casó con esa otra persona. Este matrimonio no es válido. Primero, porque el divorcio no fue lícito y segundo, porque se fundamentó en el adulterio. Y cuarto, es esto precisamente, uniones surgidas por divorcios no legítimos. Número 2. Relaciones incestuosas y prohibidas. Aquí, por ejemplo, dice Mateo 14:4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan acusando a Herodes de que no le era lícito tener la mujer que tenía, ¿no? Y aquí entra el incesto. Si tu mujer es tu hermana, tu hermanastra, tu prima, tu madre, tu hija, tu sobrina, no es un matrimonio válido, es incesto. Y el incesto está condenado en la Biblia. Número 2. Mucha diferencia de edad. Aquí es un poco conflictivo porque en la Biblia no habla de eso, ¿no? Pero la Biblia sí habla de que el matrimonio se tiene que complementar. Ahora yo me pregunto, ¿cómo te complementas tú si tienes 50 años y te casas con alguien de 15? ¿En qué lo vas a complementar? ¿En qué te va a complementar que yo que tengo 26 años me case con una señora de 89 años? ¿En qué me va a complementar? La diferencia de edad, aunque no esté en la Biblia sí habla de que el matrimonio tiene que cumplir ciertos requisitos. Y si tú no puedes cumplir esos requisitos, entonces no es un matrimonio válido. Por lo tanto, la mucha diferencia de edad también es un matrimonio ilícito. Porque es lógico que una chica de 18 años se case con un hombre de 90 años, obviamente no van a complementarse, no van a crear familia. Dudo de que Dios tenga un plan y un propósito para ellos. Número 3, uniones del mismo sexo. Creo que eso ni siquiera hay que explicarlo. Y coerción emocional, es decir, relaciones que como que has sido manipulado mentalmente para casarte.
Número 3, uniones sexuales sin pacto. Juan 4:18 dice, el que ahora tienes no es tu marido. Que habla Cristo a la mujer samaritana, que le dice que has tenido 6 maridos, el que ahora tienes no es el tuyo. Y estas uniones entran, hago referencia a la poligamia, poliginia y poliandria, que son 3 cosas diferentes. La poligamia es tener más de un esposo o esposa, o más de una pareja. La poliginia es que un hombre tenga más de una mujer, y la poliandria es que una mujer tenga más de un hombre. Hay un caso que voy a buscar cómo se llama, que es de un pastor, Rick, eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero es un pastor que se llama Rick, ese pastor, eh, que tiene más de una esposa, pastor cristiano, que hubo un revuelo en Estados Unidos porque declaró públicamente que él tiene más de una esposa. Y lo peor es que con la primera esposa tiene como 6 hijos y ya había dejado embarazada a la segunda esposa. Tiene 2 esposas viviendo en su casa y los hijos pues, criándose en esa tensión, ¿no? De un hombre con 2 esposas. Y no es una persona que pertenece a una secta mormona o algo así, sino que es un pastor evangélico, creo que de tradición anglicana. O sea, es un pastor como cualquier otro que ha interpretado que es bueno tener más de una mujer y él lo ha llevado a cabo. Por lo tanto, este matrimonio no es lícito porque Dios, el plan original de Dios es Adán y Eva, no Adán, Eva, Julia, Marta, o Adán, Esteban, Miguel y Eva, sino que Adán y Eva. Cristo, de hecho, después lo confirma, que el plan original de Dios era un hombre y una mujer en una sola carne. Segundo, relaciones abiertas. Esta gente que, bueno, sí, que tiene su pareja, pero que hace después lo que quiere, abiertamente, o sea, su pareja lo sabe. A veces en internet salen estos casos, ¿no? Gente que comenta incluso delante de su pareja las aventuras sexuales que ha tenido con otra gente. La otra pareja como que se queda así como, como que es un poco raro, ¿no? Y yugo desigual, que aquí no voy a comentar nada porque voy a hablar sobre eso pronto. Ahora vamos a lo bueno. Ya hemos visto el plan original de Dios. Ya hemos visto qué es un matrimonio válido y qué no es un matrimonio válido. Ahora vamos a ver los requisitos para divorciarte. Dios odia el divorcio, pero si lo permitió, todavía odia más el divorcio que es injusto. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Una persona no se puede divorciar por aburrimiento o falta de amor. Estas personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, yo me divorcié porque es que ya no siento lo mismo, ¿no? O ya no es como antes. O la rutina. O sea, no es un divorcio válido eso. Por lo tanto, si estarías adulterando. Número 2, por cambios físicos o enfermedades. Personas que, porque uno engorda o enflaca o le falta, o sea, o ha perdido un ojo o le han amputado el pie o tiene cáncer o lo que sea, sus parejas como que se desentienden y no quieren saber nada y se separan. Dios odia eso porque el matrimonio, como vimos en la primera diapositiva del plan original de Dios, es que haya permanencia, que haya permanencia. Por eso el pacto que haces delante de Dios es estar en la salud, en la enfermedad, hasta el día que te mueras. Y número 3, por maldad, es decir, por abandono.
Requisitos para divorciarte. El primero está clarísimo y lo dice Jesús en Mateo 19:9, que dice: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Es decir, si hay inmoralidad sexual por parte de tu cónyuge, puedes divorciarte. Nadie te puede decir que tienes que aguantar. Si alguien te dice eso, es su opinión y no es según la Biblia. Si alguien te está engañando, tu pareja te está engañando, puedes divorciarte. No tienes por qué aguantarlo. Hay gente que lo aguanta, que lo perdona. Está muy bien, que cada uno haga lo que quiera, pero puedes divorciarte. Mateo, en este versículo, usa la palabra griega porneia, de la cual viene la palabra porno, de hecho, que significa adulterio, prostitución o inmoralidad sexual. Y como vemos, Jesús permite el divorcio legítimo en caso de inmoralidad sexual. Es decir, si tu pareja te pone los cuernos, te es infiel, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, puedes divorciarte. Número 2, abandono por un incrédulo y abandono en general. 1 Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Pablo aquí agrega: si tu cónyuge no creyente te abandona, eres libre, ya que el creyente no debe iniciar la separación, ¿no? Por ejemplo, esto no es aplicable para creyentes que, siendo creyentes, se han casado con personas no creyentes, que es el yugo desigual que hablaremos en el futuro. Sino que si tú te casaste y conoces a Cristo y tu pareja no quiere saber nada de ti porque has cambiado y se separa de ti, tú eres libre, puedes divorciarte. Ahora, tú no tienes que iniciar esa separación, porque por causa de tu testimonio puedes salvarlo. Sin embargo, si esa persona te abandona, te deja o quiere divorciarse, tienes que divorciarte y eres libre. Y aquí mucha gente se preguntará: bueno, ¿libre para qué? ¿Para volverme a casar? Por supuesto. Entonces, si no, ¿para qué eres libre, no? Tú no puedes estar, digamos, subyugado a un pacto que ya está roto. Claro que eres libre para volverte a casar. Y aquí también entra el abandono en general. Si alguien te abandona, eres libre. Te ha abandonado. ¿Para qué estar ligado a un pacto que ya se rompió? Y número 3, casos implícitos. Y aquí sí que quiero ser serio en esto. Cuando el apóstol Pablo habla en Colosenses 3:19 y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, no es una opción. No es algo opcional, algo que, mira, si queréis amad a vuestras mujeres, no. Es un mandamiento directamente del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo, que tienes que amar a tu mujer. Si alguien te ama, no te pega, no te engaña, no abusa de ti, no te abandona, no te amenaza. Por lo tanto, aunque no esté explícitamente escrito en la Biblia, como que se intuye que Dios aprueba que tú te divorcies si en tu matrimonio hay abuso físico y verbal, coerción sexual, amenazas, abandono, adicciones sin arrepentimiento, esto yo lo he visto, y control coercitivo. Aunque la Biblia no lo menciona explícitamente, Dios sí lo condena severamente. Dios sí condena estas malas obras. Por lo tanto, si estás sufriendo alguna de estas cosas en tu matrimonio, por supuesto que puedes divorciarte. Claro que puedes divorciarte. Y aquí hay un error que muchos cometen, y es pedir consejería a quien no tienes que pedir. Hay un caso en los que
Había una mujer, hace años de esto, que iba a la iglesia, su marido le pegaba y la mujer lo contó a una hermana de la iglesia y la hermana de la iglesia le dijo que tenía que aguantar, que no se podía divorciar, que Dios iba a cambiarlo, que Dios iba a hacer su obra, que tienes que orar, que eso es algo espiritual, que tienes que aguantar. ¿Sabéis qué pasó? Él un día la mató. Eso es real, no me lo estoy inventando. Él un día la mató. Entonces no tienes que hacer caso a la opinión de una persona, sino a Dios. Dios es un padre que te ama. Si tú eres padre y tienes una hija y le están pegando, están abusando de ella, ¿tú qué quieres? ¿Que aguante? No, tú quieres que salga de ahí, quieres rescatarla. Entonces, si tú, que eres malo, quieres rescatar a tu hija, pues imagínate Dios, que es perfecto y bueno. Si tú estás sufriendo alguna de estas cosas, tienes que divorciarte. De hecho, yo diría, el pecado es no divorciarte. Y así como los evangélicos hacemos a veces caso de opiniones de gente, los que son católicos ortodoxos hacen caso de las opiniones de los padres de la Iglesia, que también se equivocaban. Por ejemplo, San Basilio escribió acerca del divorcio, acerca de la separación, del recasamiento, y dijo, si es porque la golpeaba y ella no soporta someterse, sería mejor que aguantara separarse de su marido. Esto es terrible. San Basilio habla muchas cosas buenas, pero esto es terrible. Uno no tiene que soportar golpes de nadie. No, Dios no quiere. Y aquí tienes que entender algo. Tanto los padres de la iglesia como los hermanos de tu iglesia, como tu pastor, no tienen autoridad por encima de la Biblia. No todos piensan igual y son falibles. Es decir, pueden cometer errores. Y el error que cometió esta mujer que te dije fue fatal. Porque esta joven podría ahora estar viviendo. Y por esa manía estúpida de llevarlo todo a lo espiritual, murió. Y esto es real. Y esto sucede. Y hay personas que están soportando golpes, abusos sexuales, cosas que no tienen que estar en un matrimonio. Y en ese caso, por supuesto que tienes que separarte. Y aquí llega la gran pregunta, ¿no? ¿Me puedo volver a casar? Pues para saberlo hay 3 puntos también. Primero, la muerte rompe el vínculo matrimonial. Pablo en 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Ahora, yo este versículo lo he escuchado a gente que dice que hasta que tu ex marido no muera, tú no puedes volver a casarte. Y yo me pregunto, ¿en qué lugar dice ex marido? Pablo se está refiriendo a un matrimonio que está juntos, que no están separados, porque ya vimos que el divorcio está permitido. Por lo tanto, aquí no habla Pablo de un matrimonio que se rompió, un pacto que se rompió, sino un matrimonio que está unido. Si tu esposo, no tu ex esposo, si tu esposo fallece, puedes casarte. El nuevo cónyuge obviamente tiene que ser cristiano. Y en Romanos 7, del 2 al 3, dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, si tú estás divorciado de forma permitida, ¿de acuerdo? Por las razones que dimos antes, sí puedes volver a casarte. Porque ¿para qué estar bajo un pacto que se rompió? Y si estás casado, felizmente casado, y tu pareja, matrimonio, o sea, tu pareja, tu marido, tu mujer, fallece, eres libre para volver a casarte, si quieres.
acuerdo? Número 2. Después de un divorcio lícito. La Biblia permite casarte si te has divorciado de forma lícita. Es decir, inmoralidad sexual, abuso, ¿de acuerdo? Puedes divorciarte si has sufrido abuso, abandono, inmoralidad sexual y por lo tanto puedes volverte a casar. No es que tienes que estar solo. Ahora imaginemos una chica de 20 años. Yo me casé con 21 años. Imagínate una chica de 20 años que se casa. Y al año el marido le pone los cuernos o le abandona. Y esta chica tiene 21 años. ¿Qué va a estar? Hasta que se muera el marido, sin casarse. ¿No ves que no tiene ningún tipo de sentido? Cuando tú te divorcias de forma lícita, tienes el derecho a volver a casarte. No estás subyugado o atado a un pacto que ya se rompió, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Mateo 19:9 dice, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, que es una de las razones por las que uno se puede divorciar y se casa con otra adultera. Pero sí te puedes volver a casar si te divorcias por un motivo lícito y realmente estabas casado, ¿no? Tenías un matrimonio que era lícito. Si, por ejemplo, tu matrimonio es no lícito, por ejemplo, tú has tenido una pareja de hecho muchos años y de repente sufres abusos y tú te vas de ese vínculo, digamos, puedes volver a casarte perfectamente porque no estabas casado, ¿de acuerdo? Entonces, si tu matrimonio era lícito y tu divorcio también es lícito, puedes volver a casarte. Y aquí vemos este ejemplo, ¿no? Divorcio legítimo. Nuevo matrimonio no es adulterio. Divorcio ilegítimo. Nuevo matrimonio es adulterio. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Me cansé, ya no siento lo mismo con mi mujer, la dejo y me caso con otra. Ahí sí es adulterio, porque la estoy dejando por unos motivos que no son permitidos. Y número 3, después de un abandono. Primera de Corintios 7:15 dice, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios te libera de un vínculo el cual se abandona. ¿De acuerdo? Si tú eres el abandonado, porque si tú eres quien abandona, no puedes volver a casarte, tienes que volver con tu mujer. Ahora, si tú eres el abandonado, puedes volver a casarte. No, si no, ¿en qué no estás sujeto a servidumbre? Si te abandonan, pero no puedes volver a casarte, estás sujeto a servidumbre. Pero si te abandonan y no estás sujeto a servidumbre, ¿qué significa? Puedes volver a casarte y Dios puede bendecir eh, tu nuevo matrimonio y puedes hacer de nuevo un pacto con esa persona y delante de Dios. Y por último, es la restauración matrimonial. Este es uno muy común y es que gente viene divorciada del mundo y ya divorciada vienen a Cristo. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú fuiste el culpable del divorcio en tu anterior matrimonio antes de conocer a Cristo, tú eres libre ahora que conoces a Cristo de volverte a casar. Todo lo que hayas hecho antes de conocer a Cristo está perdonado, olvidado. Ahora eres alguien nuevo. Por lo tanto, no importa si has engañado, has hecho lo que sea. Si luego te has arrepentido y has aceptado a Cristo y eres una nueva criatura, puedes
volverte a casar, sin ningún problema. Eso no te obliga a tener que volver con tu anterior mujer o no volverte a casar, ¿no? Y ahora, la parte menos importante, que es una reflexión personal. Yo creo que vivimos en un tiempo que se tira mucho odio al matrimonio. Un tiempo donde el sistema está creado para que no haya matrimonios. Un sistema que odia la idea del matrimonio, que lo ve como algo malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos en no caer en los juegos que el mundo trata de imponer, ¿no? Es en esa forma de pensar que el mundo te trata de imponer, que es que el matrimonio es malo que, y que tú eres suficiente estando solo. Eso no es cierto. Y también hay que tener mucho cuidado con quién se casa uno, con quién confía su vida uno. Porque es cierto que Dios te restaura. Si te has equivocado y te han engañado, por supuesto que puedes volver a casarte. No tienes que estar atado y perder tu vida, tu ilusión de formar una familia por culpa de una persona que nunca te amó. O no tienes que estar atado a violaciones, a abusos, muchísimo menos. Entonces Dios ve tu corazón y te da esa nueva oportunidad para restaurarte. Pero hay que tener cuidado con quién uno se casa. Hay que conocer bien a la persona. Hay que hablar bien qué es lo que tú quieres para tu vida, porque no todo el mundo quiere lo mismo. Y orar para que Dios sea quien guíe ese matrimonio y no tengas que preguntarte si me tengo que divorciar o si puedo divorciarme o si me puedo volver a casar. Si tú has pasado por un divorcio, si a ti te han engañado, puedes divorciarte y volverte a casar. Si han abusado de ti, te han hecho daño, puedes divorciarte y volverte a casar. Dios lo apoya, ¿de acuerdo? Porque Dios quiere que haya matrimonios. Dios no quiere que estés solo o sola o aguantando abusos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que orar para que Dios guíe tu matrimonio. Si estás sufriendo violencia, no ores para que Dios cambie nada, sino que ora para que salgas de ahí, porque tú no eres Dios para cambiar a nadie. Y hay personas que deciden perdonar infidelidades y está muy bien. Cada uno lo puede hacer, no se puede condenar algo así, ¿no? Si una persona decide perdonarlo, y yo he visto cómo Dios puede restaurar una familia que una infidelidad la destruyó por completo y Dios le ha vuelto a restaurar. Y eso está genial. Pero no te tienes que sentir obligado. Porque ¿cuál era el primer requisito para que un matrimonio sea válido? Sea voluntario. Por lo tanto, si tú aguantas una infidelidad para que Dios restaure un matrimonio por obligación, Dios no va a restaurarlo. Así que yo oro para que Dios guíe a las personas a la hora de casarse y no caiga en trampas, no caiga en engaños y que los matrimonios sean, ningún matrimonio es perfecto, pero por lo menos que se rinda ante la voluntad de Dios.